Clasificación y tipos de rocas ígneas. Existen diversos criterios para clasificar una roca ígnea, cada uno de ellos con objetivos definidos, como la ocurrencia de las rocas, el tamaño del grano, la textura y estructura, el contenido mineral o la composición química. Las rocas ígneas se dividen en intrusivas o plutónicas, que están formadas en el interior de la corteza terrestre. Cuando un magma se enfría bajo la superficie lo hace más lentamente, permitiendo un mejor desarrollo de los cristales, que debido a eso alcanzan tamaños que pueden ser observados a simple vista. Generalmente abarcan grandes extensiones de terreno y llegan a la superficie terrestre mediante procesos orogénicos, que son deformaciones tectónicas, o mediante procesos externos de erosión. Dentro de este tipo de rocas, algunos autores reconocen una clase intermedia, que son la hipoabisal, que incluye a las rocas que han cristalizado a una profundidad moderada y se presentan en forma de filones o diques rellenando grietas. Son mucho menos abundantes que las plutónicas y se encuentran casi siempre asociadas a ellas. También están las rocas ígneas extrusivas, efusivas o volcánicas. Las rocas volcánicas típicas son formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos piroclásticos. Este proceso ocurre cuando el magma es expulsado por los aparatos volcánicos. Ya en la superficie y al contacto de la temperatura ambiental se enfrían rápidamente, desarrollando pequeños cristales que forman rocas de grano fino, que no son apreciables a simple vista, y rocas piroclásticas. Los piroclásticos, del griego piro, fuego, y clastos, quebrado, son producto de erupciones volcánicas explosivas y contienen fragmentos de roca de diferentes orígenes. Pueden ser de muchas formas y tamaños. Las rocas ígneas componen aproximadamente el 95% de la parte superior de la corteza terrestre, pero quedan ocultas por una capa relativamente fina pero extensa de rocas sedimentarias y metamórficas. La clasificación también se da por su textura y composición química. Las rocas ígneas están compuestas principalmente de sílice, que es el principal componente mineral de la corteza terrestre, y al combinarla con calcio, potasio y sodio se pueden formar feldespatos. ¿Por qué son importantes? Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque sus minerales y química global dan información sobre la composición del manto terrestre, de cuál procede el magma que origina las rocas ígneas, y de la temperatura y condiciones de presión cuando se formó la roca, o de la roca preexistente que se fundió. Sus edades absolutas pueden obtenerse por varios sistemas de datado radiométrico, y así pueden ser comparadas con estratos geológicos adyacentes, permitiendo una secuencia de tiempo de los eventos. Usos para roca ígnea. Debido a que las rocas ígneas varían ampliamente en textura, color y otras características, son esenciales para muchos procesos industriales. Uno de los tipos más comunes de roca ígnea es el granito, que es el componente principal de muchos depósitos intrusivos, incluidos los batolitos y las reservas que se encuentran dentro de las montañas y bajo gran parte de la corteza terrestre. El balsato es otro tipo común de roca ígnea que típicamente se forma a partir de flujos de lava extrusivos. El balsato subyace más a la superficie de la Tierra que cualquier otro tipo de roca, y su abundancia lo ha convertido en una piedra popular para la construcción. La piedra pómex es otro tipo de roca volcánica que se forma cuando la lava se expulsa rápidamente de la boca de un volcán. Este es un componente importante de la piedra aislante utilizada en muchos proyectos de construcción. Y también hay algunos tipos de rocas ígneas cristalizadas que se utilizan en la fabricación de joyas debido a su atractivo aspecto.